Yo creo que después de la Nouveau Roman francés de los años 60, vino una serie de, vinieron una serie de experimentaciones con el lenguaje en la literatura latinoamericana. Y hubo algo, y es que el escritor o el intelectual creía que en la medida en que la obra fuera armada de una manera o de un modo muy complejo, muy abigarrado, casi que todo el neobarroco tiene que ver también con esta mentalidad, en la medida en que hubiera muchos cambios de narradores, muchas voces, ¿verdad? Construyendo polifonías, y en la medida en que hubiera un alejamiento con el lector del común, existía entonces un valor estético. Es decir, yo me creía más inteligente, mejor escritor, en la medida en que fuera menos comprendido por el público vulgar, ¿verdad? A mí me pareció eso muy grave. Desde que estaba en la universidad leyendo como estudiante de filosofía y letras, me pareció sumamente grave. Y me pareció grave porque creó una sensación con los lectores de alejamiento y de alguna manera de desdén y de desprecio. Cuando yo era profesor de literatura me di cuenta que también había muchos profesores que seguían esa línea. Es decir, en la medida en que yo entro a un salón de clase y soy incomprendido y hablo de manera muy complicada y cito términos que nadie entiende y que nadie comprende, yo soy muy inteligente, ¿verdad? Y yo me di cuenta que eso era una farsa, yo me di cuenta que eso era mentira, que en realidad una persona muy inteligente y muy brillante comunica cosas trascendentes de un modo sencillo y fácil, y que la inteligencia está en eso precisamente. Entonces dije, claro, se trata de dictar una clase de literatura fácil para mis estudiantes, sin complicarles los términos, sin hacerlos sentir brutos, ignorantes, incompetentes, sin digamos, de alguna manera humillarlos u ofenderlos con mi bagaje y mi cultura, que por supuesto era muy superior, ¿verdad? Porque uno es el profesor y ellos escasamente tienen 17, 18 años, sino se trataba de lo contrario, de dictar una clase lúdica, inteligente, sagaz y perspicaz, con un lenguaje muy simple para ellos y transmitirles cosas trascendentes de ese modo. Luego me di cuenta que como narrador me interesaba lo mismo. Luego dije, a mí como narrador me interesa rescatar algo, el placer de la lectura. Cuando uno lee escritores tan abigarrados, tan complicados, ¿verdad? Se sabe que está leyendo textos muy inteligentes, sin lugar a duda, pero no disfruta, no goza, no quiere uno avanzar para saber qué va a pasar después, no está atrapado en la historia, ¿verdad? Está uno leyendo con la inteligencia, pero no con el placer. Y yo dije, a mí esto no me interesa. A mí me interesa hacer una literatura muy potente, una literatura fuerte, una literatura que descienda a la América Latina profunda, pero me interesa rescatar el placer de la lectura. Yo sí quiero que los lectores la pasen bien, ¿verdad? Que en algún momento, que a los 20 minutos de estar leyendo digan, carajo, ¿esto para dónde va? ¿Qué es esto? Yo quiero saber, estoy atrapado en esta historia, este personaje me fascina, ¿no? Y me esforcé mucho en ello y sigo esforzándome mucho. Ese es el esfuerzo del escritor, es como un pacto con el lector de decirle, quédese quieto, espere, yo lo voy a coger de las solapas, lo voy a sostener en el aire unos cuantos minutos y le voy a contar una historia que quizás le cambie su vida para siempre. No, es como un pacto de decirle, espere, espere, no se vaya a trabajar, no se vaya a comer, no se vaya a dormir. Espéreme un segundo que yo le sigo contando esto, porque su vida no va a ser la misma después de esto. Y ese pacto, esa alianza que se crea, esa complicidad con el lector, es algo que yo disfruto mucho y yo me esfuerzo en eso. Porque a mí como lector me gusta que me atrapen. A mí como lector, digamos, aprecio, valoro mucho comprar un libro que no es barato tampoco, ¿verdad? Y llegar a mi casa y sentir que valió la pena esa inversión y que el escritor misteriosamente, mediante unos embrujos, mediante su encantamiento y su talento, me condujo a unos parajes, a unas historias y a unos lugares increíbles y que llego en la última página, desciendo del embrujo y quedo maravillado, fascinado y de alguna manera también descubro que soy otro, que no soy el mismo de antes de leer el libro. En eso es un esfuerzo muy como significativo por parte de ciertos autores y yo estoy ahí. Claro, a veces hay que suprimir, quitar, depurar y corregir cuando uno dice, creo que aquí estoy demasiado
digamos, sinuoso y retorcido, ¿verdad? Y quizás el lector acá se pierda, se extravíe, se vaya, se despiste, y esa no es la idea, ¿no? García Márquez decía que él lo único que tenía para atrapar al lector era el ritmo, ¿no? Es decir, puntos y comas, punto seguido, punto aparte, coma, 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 taca, 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 taca. Son como ritmos de tambores antiguos, primitivos, y corcheas y semicorcheas. Entonces es como si el autor tuviera la posibilidad de generar esa fascinación musical en quien está escuchando la historia. Y él decía que el ritmo era muy importante. Y fíjate bien que uno no olvida el ritmo de García Márquez nunca. Uno escucha una página y hay una serie como de circunvalaciones, paráfrasis, 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 hasta que llega el punto aparte, ¿no? Aquella mañana con el coronel Aureliano Buendía salió a conocer el hielo, tarará, 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 ¡pa! Cae el punto aparte y ya está uno suspendido y atrapado en el tipo. En el caso mío es un ritmo muy veloz de coma, coma, punto seguido, punto seguido. Entonces yo me esfuerzo mucho en el ritmo, hay que leer en voz alta, hay que corregir y hay que depurar. Y eso que para el lector parece tan sencillo y tan fácil, en realidad es muy complicado y es el